Bienvenidos por segunda vez a otra sesión del Seminario Junior del Instituto Gregorio Millán Barbani. Hoy tenemos con nosotros a Rocío Candorcio Simón, estudiante de doctorado en el Departamento de Láseres en la Universidad Politécnica de Madrid, que nos viene a hablar de cómo dar una buena bioimpresión. Sí, cuando quieras. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir, lo primero. Y bueno, yo os quiero hablar un poco de todo el mundo de la bioimpresión y de cómo está ahora mismo este campo y un poco qué estrategias y qué ideas se siguen y se han seguido a la hora de meternos en este mundo mixto, ¿no? Como entre la tecnología y los organismos biológicos. Vale, lo primero que me gustaría hacer es como fijar unos cuantos conceptos porque como ha sido un campo que se ha desarrollado en muchas áreas a la vez, hay un poco de mezcla entre lo que sería la ingeniería de tejidos, la medicina regenerativa y la bioimpresión o la biofabricación. Entonces, en primer lugar, la ingeniería de tejidos sería como el concepto más amplio dentro de estos que estamos hablando, que sería el uso de un material biológico para poder, mediante técnicas de laboratorio, utilizarlo a nuestro favor y conseguir mantener, reparar o incluso crear o mejorar un nuevo tejido biológico o un órgano. Vale, este concepto se basa en este esquema que tenemos aquí, que sería el conseguir células de una persona. A raíz de conseguir estos cultivos primarios, los cultivamos, los seleccionamos y les podemos realizar todas las pruebas de laboratorio que queramos sobre ellos y una vez que los tenemos modificados, introducirlos en matrices o seleccionarnos a nuestro interés y conseguir crear estructuras que seamos capaces de reintroducir en el paciente de origen para conseguir el efecto que hablábamos al principio. La medicina regenerativa sería una rama dentro de la ingeniería de tejidos que se sirve de ella para reparar un tejido en un paciente. ¿Sí? Un caso muy común que se ha oído mucho en deportistas es el caso de las articulaciones y de cómo se aplican los condrocitos, por ejemplo, para poder reparar los tejidos sinoviales y las diferentes lesiones que estos sufren. Entonces, este concepto únicamente lo podríamos aplicar a una concepción médica, ¿sí? Y la biofabricación sería un poco el hito final de unir estas técnicas a un nivel escalado, a un nivel industrial. Es decir, en la biofabricación incluimos todo lo que sea generar estructuras biológicas de manera artificial mediante tecnología, con los diferentes métodos que tenemos disponibles hoy en día para su aplicación tanto en ingeniería de tejidos como en medicina regenerativa. ¿Sí? Aquí es como este chart lo que quería representar es cómo se aunan estos campos hoy en día. Es decir, por un lado tendríamos la biofabricación, el additive manufacturing o la manera en la que escalamos esta producción de biocomponentes y la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa. Y en esta intersección de estos tres campos es donde se situaría el bioprinting o la bioimpresión. ¿Sí? Vale. ¿Cuáles son las complicaciones principales de aplicar estas tecnologías de impresión y de fabricación a tejidos vivos y tejidos orgánicos? El principal problema que hay es que son sistemas muy complejos. Es decir, cuando nosotros pensamos en la estructura de un órgano, tenemos que pensar en ello como en un sistema que está compuesto de materiales muy diversos, en muchas capas y con una geometría espacial tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones muy específica y cualquier cambio en una de estas geometrías o en la interacción entre estas capas va a suponer consecuencias fatales a la hora del funcionamiento global de este órgano o este tejido, por lo cual hay que tener muchísimo rigor a la hora de la construcción espacial de estos sistemas. Y no solo espacial, sino, como decíamos, también a nivel material, porque todos estos sistemas, cada capa tiene una composición exacta, no solo en qué tipo celular o qué moléculas vamos a encontrar en ellas, sino en proporción. ¿Qué proporción hay de estas células respecto a este otro tipo celular?
Y todo ello tiene un equilibrio muy fino que tenemos que tener en cuenta a la hora de generar estos sistemas. Vale, por eso para generar estos sistemas se siguen dos estrategias principales, que es necesitamos una estructura de sostén sobre la que ponerlas y luego el material orgánico que va a vivir sobre ellas, que va a ser las biotintas. En primer lugar, estos andamiajes. Dejando un poco de lado todo lo que veíamos de la complejidad de la estructura de estos órganos, a nivel molecular, a nivel micrométrico, también tenemos muchas peculiaridades que hay que tener en cuenta. Es decir, estos andamiajes van a tener que ser estructuras en 3 dimensiones con unas características concretas, que tengan una porosidad adecuada al tipo de órgano, al tipo de estructura que nosotros queramos formar, y que además permitan que las células y las diferentes moléculas no solo pasen a través de ellas, sino que tengan una buena viabilidad sobre ellas y que sean capaces de adherirse a estas superficies. Para esto, lo que decíamos un poco, ¿qué características tienen que tener? Pues tienen que ser biocompatibles. Hay materiales sobre los cuales las células no son capaces de proliferar o cuya composición, si se degradan con el tiempo, puede generar moléculas que sean tóxicas para ciertos tipos celulares o que interfieran en algún punto del metabolismo que pueda generar problemas a largo plazo. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que replicar las propiedades mecánicas. Un ejemplo claro de esto serían los huesos. Un hueso tiene que soportar un peso y poder sufrir cierta tracción sin que se rompa, sin que se astille, sin que se degrade a lo mejor. Imaginaros un estómago, que es un ambiente muy ácido. Tiene que ser capaz también de resistir estas propiedades del entorno. O sea que todas las propiedades mecánicas y químicas, que no está puesto, pero bueno, os lo digo, son importantes de este material que conforme el andamiaje. También lo que decíamos de promover la actividad celular, que las células sean capaces sobre ellos de proliferar, vivir, comunicarse, integrarse con el paciente. Si yo quiero llevar a cabo un trasplante de un tejido, no solo el tejido tiene que ser funcional por sí mismo, sino que tengo que conseguir que sea capaz de adherirse al entorno en el que yo lo injerto y generar una buena fusión de en el borde en el que yo uno mi injerto con el hueso, por ejemplo, del paciente. Eso tiene que fusionarse y generar una buena cohesión. Y, por otro lado, es importante que repliquen la matriz extracelular, es decir, el componente extracelular en el ámbito de la biología es muy importante y determina el destino de las células que viven en él. Entonces, es importante que estas moléculas, estos factores de crecimiento, por ejemplo, que posee esa matriz celular, estén presentes también en la estructura sobre la cual yo voy a crecer mi órgano. Por todo esto, de los andamiajes va a ser muy importante la topología, la bioquímica y la mecánica. Como podemos ver, es un campo que se ha estudiado mucho y hay múltiples formas, estructuras, y hay muchísimos ensayos por ahí en los cuales ven que según la forma y la estructura con la cual yo genere mi andamiaje, esto tiene un impacto muy grande en la viabilidad celular y en la posibilidad de que el tejido sea funcional o no. Y por otro lado estarían las biotintas y los biomateriales. Hacemos esta distinción porque, bueno, según dónde y cómo lo leáis, lo llaman de una manera u otra. En general, a biomateriales se refiere a esto que estábamos hablando anteriormente. Serían aquellos en los que construimos un scaffold, un andamiaje, con un material biocompatible, pero sin presencia de células. Y después, sobre este material, se siembran con cualquiera de las tecnologías que tenemos a nuestra disposición las células sobre ello, de manera que luego las células por sí solas van a colonizar esta estructura de base que les hemos dado. Y la otra opción que tenemos es directamente construir la estructura con un hidrogel que contenga nuestras células, ¿sí? Ya diríamos que sería como en un único paso, construiríamos la matriz e integraríamos las células en ello. En esta segunda aproximación
en algunas ocasiones también se prueban mezclas de biomateriales compatibles dentro de esta solución de células para darle una mayor consistencia y poder generar estructuras más complejas. Vale, ahora en concreto de lo que va esta charla vamos a hablar de la bioimpresión. ¿Por qué es importante la bioimpresión y por qué hoy en día tiene un impacto tal en la sociedad y se están invirtiendo todos los recursos que se invierten? En primer lugar, el target más habitual es el trasplante de órganos. Aquí os he puesto un pequeño estudio que es de 2015, pero nos da una idea, hasta 2015, nos da una idea bastante aproximada de cómo está el mercado en el trasplante de órganos. Hoy en día vemos que la disponibilidad de órganos es muy baja si la comparamos a la necesidad de órganos que hay para trasplante. Esto, como veis, tiene una tendencia que va creciendo con los años y que, aunque no están los datos, estoy segura de que a día de hoy todavía es mayor la necesidad de órganos en el mercado. Y, sin embargo, la disponibilidad es muy baja, ya que necesitas un paciente no solo al cual le puedas extraer ese órgano o una persona que acabe de fallecer a la cual se le puedan extraer esos órganos, sino que necesitas que sea compatible el órgano que extraes con la persona a la cual se lo vas a implantar, lo cual genera que el rendimiento de este procedimiento es muy bajo. Entonces, la teoría dice que con la bioimpresión, y bueno, ya iremos viendo casos en los que esto ya está siendo posible, vamos a conseguir generar órganos de manera que no necesitemos un donante, de manera que podamos artificialmente en un laboratorio crear un órgano y trasplantarlo a un paciente, aparte de en un periodo muy corto de tiempo, sin necesidad de un stock o una disponibilidad de una persona previa, lo cual solucionaría uno de los mayores problemas de la medicina. Quitando esto, también seguramente más a corto plazo, se puede usar en otros ámbitos, como en la creación de dispositivos médicos, no solo como un trasplante de órganos, sino tanto para testeo como para generación de membranas biológicas que sean capaces de filtrar la sangre y mejoremos este proceso, como muchísimos otros ámbitos. También, como decía, en el testeo cosmético, ahora mismo en la industria cosmética, sabemos que depende mucho de la experimentación animal y de utilizar animales de experimentación para probar no solo los cosméticos, sino también los medicamentos. Y con la fabricación de órganos de manera artificial podríamos eliminar en gran medida el uso de estos animales como modelo, no solo porque éticamente reduciríamos el coste de vidas para testear nuestros medicamentos, sino porque también conseguiríamos modelos más cercanos al ser humano, porque es verdad que la mayoría de los experimentos que se hacen en roedores y al final no deja de haber un salto de especie entre lo que testeamos y lo que luego es el mercado actual. Y bueno, y los ensayos de fármacos. Y las mayores ventajas de la bioimpresión frente a otros sistemas de ingeniería de tejidos que se venían haciendo hasta ahora es que somos capaces de generar estructuras muy complejas debido a la alta precisión y a la sofisticación de la tecnología actual para bioimprimir, que podemos modificarla a nuestro antojo mediante software de una forma relativamente sencilla para cualquier persona que esté formada en el uso de estos programas, que tenemos un exquisito control geométrico sobre cómo localizamos las células y cuáles ponemos al lado de cuáles y en qué sentido y orden, lo cual, como veíamos antes con la ilustración del hígado, es muy importante según en qué órganos, y que es relativamente sencillo pensar en que estos procesos los vamos a poder escalar a un nivel industrial y vamos a poder hacer que sean eficientes y coste efectivos a un medio-largo plazo. Vale. Hablando de bioimpresión, la bioimpresión es un proceso complejo y se divide en 3 etapas principalmente. En primer lugar, necesitamos conocer la estructura de aquello que queremos replicar. Es decir, si queremos replicar un corazón, necesitamos tener un detalle muy fino de cómo es la estructura de un corazón internamente.
Y para ello vamos a utilizar tecnología de imagen, básicamente. Pues hay muchos diferentes medios, por rayos X, resonancia magnética, por los cuales podemos hacer secciones muy finas de los órganos y después reconstruirlas gracias a un modelado 3D con software. Hay múltiples softwares con los que se puede hacer un stack de las imágenes y reconstruir en detalle estos órganos para conocer su estructura interna de una manera muy precisa. Una vez que tenemos ya un modelo informático en el cual hemos diseñado y hemos parametrizado toda la geometría del órgano que queremos imprimir, pasaríamos al procesado, que sería literalmente el crear el órgano, ¿no? El poder reproducirlo físicamente. Para ello vamos a buscar, en el caso, siempre os voy a poner un poco el ejemplo de una medicina regenerativa, como si quisiéramos implantar un órgano en un paciente. Y para ello lo más eficaz es tomar células de ese propio paciente, ya que te vas a evitar el rechazo si utilizamos sus propias células. Que esto, como ya veremos más adelante, no es una opción en todos los casos, porque según qué órganos y según en qué pacientes no vamos a poder tomar sus propias células, que es uno de los problemas que también todavía mantiene esta tecnología. Pero en el caso de que pudiéramos tomar las células de nuestro paciente y con ellas replicar un órgano, tomaríamos células del paciente y las trataríamos en el laboratorio como un cultivo celular, hasta conseguir un stock de estas células que nos fuera suficiente para regenerar el tejido que nosotros quisiéramos mediante bioimpresión. Con las técnicas que hablamos anteriormente, pues ya bien con un andamiaje y metiendo estas células en una biotinta para luego poder imprimirlas y generar este órgano. Y por último, tendríamos este postprocesado, que es tras la impresión, prácticamente todos los tejidos van a necesitar un periodo de maduración, ya que nosotros cuando cultivamos las células, estas células van a estar en un estadio primario y la mayoría de las células, por ejemplo, en el epitelio es el ejemplo más claro que podemos ver. Según nosotros aumentamos en el epitelio, las células se van diferenciando y madurando, hasta llegar a una morfología diferente a la que tenían en principio, generando varias capas de células con diferente morfología según su estado de maduración. Esto hay que darle un tiempo a que se genere tras el cultivo celular y para ello hay múltiples aproximaciones, pero básicamente en bioreactores donde se deja que madure este tejido hasta generar un órgano maduro que ya sería apto para su trasplante en el paciente. Vale, estas técnicas de bioimpresión hay múltiples aproximaciones. Se puede hacer desde asistidas con láser, asistidas con gota, extrusión y estereolitografía. Cada una de estas aproximaciones tiene sus ventajas y sus desventajas y no hay una que sea claramente mejor que otra, sino que según la aplicación que queramos tener o que queramos aplicar, vamos a utilizar una u otra. Incluso hay muchos estudios donde se utilizan varias a la hora de fabricar un mismo órgano, ya que se compensan las limitaciones de unas con otras y podemos crear estructuras más complejas y más perfectas. Aquí os pongo un poco esto que os estaba contando, que aunque es así una gráfica un poco confusa, creo que representa bastante bien lo que estábamos hablando. Y es que hay que tener muchas cosas en cuenta. Y hay tejidos de una extensión muy grande y otros muy pequeñas, y hay estructuras muy complejas en un espacio muy pequeño y viceversa. Y para ello hay que tener en cuenta que toda técnica va a tener un compromiso entre resolución y tiempo en el cual va a imprimir o nos va a dar un resultado que a nosotros nos sea satisfactorio. Entonces, bueno, aquí, aunque es un poco de jaleo, básicamente lo que quería que os fijarais es que las técnicas que vamos a conseguir una superficie muy grande en muy poco tiempo van a ser muy poco específicas y aquellas que nos van a dar la especificidad necesaria para ciertos órganos, para ciertas estructuras, van a tener siempre un coste que va a ser sobre todo el tiempo y la necesidad de personas especialistas llevando a cabo, utilizando esta tecnología. Vale, y ahora os quería contar un poco, pues bueno, cada una de ellas, un poco el funcionamiento, en qué se basan y cómo las hemos conseguido adaptar a la bioimpresión.
Estos sistemas son todos muy parecidos a la impresión 3D clásica de plásticos, sin embargo, a la hora de imprimir estructuras orgánicas y material biológico, hay que tener en cuenta que es muy sensible a la temperatura y a la presión. Es decir, que los sistemas habituales que tenemos industriales no nos van a servir, porque vamos a conseguir una impresión, eso es verdad, pero todo el material que vamos a obtener va a estar muerto, no va a ser útil. Entonces, la mayor complicación a la hora de bioimprimir es conseguir que las condiciones sean lo suficientemente suaves en el fluido para que nuestras células sobrevivan, y no solo sobrevivan, sino que no sufran ningún daño en el proceso que luego pueda afectar a la funcionalidad del órgano final. La más extendida es la bioexpresión por extrusión, que sería básicamente estos tres tipos que veis aquí. Como os decía, es muy similar a las impresoras 3D, donde vamos a tener una cabina, una cavidad, donde vamos a introducir esas biotintas que decíamos anteriormente y van a ser extruidas por una boquilla sobre un sustrato, que sería, por ejemplo, nuestra placa de cultivo. En el caso de la bioimpresión por extrusión, la manera en la cual el fluido se hace pasar por esta boquilla va a ser por una presión neumática, que puede venir dada o por un pistón o por un tornillo que gire y genere una presión hacia abajo. Y en el momento en el que la presión neumática supere la tensión superficial, que va a depender también de la viscosidad del fluido que queramos imprimir, se va a generar un flujo continuo de impresión sobre el sustrato. ¿Sí? Esta técnica, como os decía, es la más utilizada porque es una técnica bastante sencilla en su tecnología, pero, bueno, primero las cosas buenas que tiene, ¿no? Al ser, como os decía, sencilla, es muy fácil escalarla a nivel industrial. Muy fácil, entendedme, es relativamente sencillo conseguir generar de manera industrial impresoras por extrusión y que sean efectivas. Otra ventaja que tiene es que somos capaces de imprimir líquidos que tengan una viscosidad muy elevada, de una manera eficiente, y que además vamos a poder tener una alta concentración celular en nuestra biotinta que queremos imprimir, que como ya veremos no en todos los casos es así. El problema que tenía, como os decía, es que tiene una resolución muy baja, es decir, la precisión con la que nosotros vamos a poder imprimir es de en torno a unas 100 micras, que aunque parece elevada, a la hora de imprimir una célula única, por ejemplo, nos sería imposible con esta tecnología. Un problema principal que vamos a ver más adelante en otros tipos de bioimpresión es la boquilla. La boquilla es como el cuello de botella que tienen estas tecnologías, ya que me va a limitar el rango de viscosidades de líquidos que puedo utilizar y además se ha visto que da varios problemas con el taponamiento de estas boquillas, de manera que tienes que mantener de manera regular limpio el cabezal para evitar que se generen malformaciones a la hora de la impresión. Otro problema importante que tienen estas tecnologías un poco relacionadas con la boquilla es la fuerza de cizalla que se genera en las inmediaciones de la boquilla a la hora de la impresión. Estas fuerzas, la membrana celular es una membrana plástica, pero que es muy sensible a las fuerzas transversales. Entonces, estas fuerzas en los extremos de la impresión pueden ser muy dañinas para las membranas, de manera que vamos a destruir, por decirlo de alguna manera, las células que se encuentren dentro de este rango de acción, por lo cual se tiende a utilizar boquillas de un diámetro mayor que a su vez nos van a limitar la resolución todavía más. Entonces, lo que os decía antes, siempre tiene que haber un compromiso según la aplicación que queramos darle. Y por último lado, las biotintas que se pueden utilizar, que son compatibles con las bioimpresoras de extrusión, también son limitadas. Otra de las técnicas que se utiliza para la bioimpresión sería la estereolitografía. La estereolitografía se basa en el principio de imprimir una capa de un polímero que seamos capaces de solidificar, por decirlo de alguna manera, mediante luz ultravioleta. Es decir, es un polímero que tiene una viscosidad muy baja, pero que al someterlo a una fuente de luz ultravioleta generamos un sobrecruzamiento de enlaces y se quedaría una matriz sólida o más estable, más consistente. Para esto se han diseñado dos aproximaciones, que es
la clásica, donde tendríamos una fuente de luz ultravioleta que puntualmente incide el haz sobre la superficie impresa y hace que se polimericen esas zonas. Y digamos que una actualización de esta tecnología es esta que vemos aquí al lado, que sería la mediada por microespejos. De manera que lo que se ha añadido es una caja con múltiples espejos, esta de aquí, que refleja el haz y nos permite irradiar una superficie mayor al mismo tiempo, de manera que controlamos la polimerización de toda la capa y es simultánea. Esto, de nuevo, tiene sus ventajas y sus desventajas. La mayor ventaja que va a tener esta técnica es que es la técnica con mayor resolución que ahora mismo existe para generar bioimpresión. Tiene una resolución de hasta 6 micras. Es muy precisa. Y además nos permite tener una densidad celular muy alta en la biotinta que nosotros queramos imprimir. Y por otro lado, la primera que veíamos no, pero la segunda con los microespejos nos da una velocidad muy alta de procesado, ya que en un segundo que tardamos en irradiar podemos irradiar una superficie relativamente grande y podemos irradiar un órgano entero en 1 minuto a lo mejor. Es una tecnología muy, muy rápida. ¿Qué limitaciones tiene? Pues un poco las que se ven claras desde el principio. Utilizamos una fuente de luz ultravioleta para polimerizar nuestra biotinta. No sé hasta qué punto lo sabréis, pero el ultravioleta y las células no se llevan muy bien. De hecho, siempre nos dicen que nos protejamos del sol por los rayos ultravioleta. Entonces, esa radiación ultravioleta tiene que ser muy controlada a la hora de suministrarla sobre un cultivo celular, porque a corto plazo sí se han hecho estudios y se ha visto que a priori no generan un daño, pero habría que estudiar a largo plazo si genera algún tipo de mutación en la estructura de las células que pueda causar, por ejemplo, tumores a largo plazo. Y otra limitación es que las biotintas, los polímeros en los cuales incluyamos nuestras células, tienen que tener esta capacidad, tienen que tener este tipo de enlaces que se van a excitar mediante luz ultravioleta y a sobrecruzar y generar estos polímeros, los cuales no hay muchos. Vale, otro tipo de bioimpresión es el bioimpresión asistida por gota. Aquí, dentro de que la tecnología se basa en el mismo principio, como veíamos antes, es similar a la de extrusión, vamos a tener una boquilla que me va a permitir, mediante una cavidad en la cual yo introduzco mi biotinta, imprimir sobre un sustrato. La diferencia es que este sustrato yo lo voy a poder imprimir gota a gota. Esto me va a dar una resolución mucho más elevada que en la extrusión que veíamos anteriormente. Y para ello se han diseñado diferentes estrategias. La primera sería la impresión en continuo, que iría muy similar a la extrusión por presión neumática. La única diferencia es que tendríamos un accionador y este accionador se activaría por voltaje, de manera que cuando yo le enviara una señal de voltaje a mi accionador, generaría un impulso en la válvula e imprimiría una gota. Y así podría controlarlo gota por gota. La mejora de estos sistemas, mejora o alternativas, porque no está muy claro en qué contextos se debería usar uno u otro, simplemente son diferentes tecnologías. Tendríamos aquí el activador termal. Este sistema lo que se basa es igual, yo voy a generar un voltaje que en este caso lo que va a hacer es calentar una placa que yo coloco en uno de los extremos de la boquilla. Esta placa lo que va a generar al calentarse es una burbuja de vapor, de manera que esta burbuja de vapor va a empujar el fluido que contiene la boquilla y va a liberar una única gota por el volumen desplazado por esta burbuja de vapor. De manera que el volumen de la burbuja de vapor que se genera va a ser el volumen de biotinta que yo voy a conseguir imprimir. Otra aproximación sería mediante un sistema piezoeléctrico. Este sistema piezoeléctrico, con el voltaje igual, cuando se activa, lo que haría es que aumentaría su tamaño, de manera que comprimiría la cavidad y al comprimir la cavidad, igual desplazaría el volumen de biotinta que ahora ha sido ocupado por el aumento de volumen del piezoeléctrico y se imprimiría hacia debajo. Y este es un sistema parecido, pero
En este caso lo que tendríamos es un electrodo de carga y un plato de alto voltaje. Entonces se generaría esa diferencia de carga, igual aumenta el tamaño de las piezas que tenemos en el interior de la cavidad y genera la impresión de una de las gotas. Aquí este sistema es un poco diferente, aunque también se imprime por gotas. El sistema electrodinámico lo que se basa es en generar una diferencia de voltaje entre la superficie de la boquilla y el sustrato sobre el cual yo voy a imprimir. Entonces, esta diferencia de voltaje va a generar un campo eléctrico que va a aportar una fuerza en el sentido de impresión de la gota. Cuando este campo eléctrico supere la fuerza, la tensión superficial que yo tengo en la boquilla, va a generar la impresión de una de las gotas. ¿Sí? Este sistema de aquí es de los más rebuscados, diría yo, que se basa en ondas acústicas. En este caso lo que han diseñado es, en el interior de la cavidad se pone un actuador acústico que lleva en su interior un piezoeléctrico y anillos de oro. Cuando se activa el piezoeléctrico, este excita los anillos de oro y lo que consiguen es generar una onda acústica que interactúa con la interfase de aire que hay entre la boquilla y la biotinta. Al interactuar con esta interfase genera un aumento de presión en ella y empuja el líquido de manera que se imprima la gota. Y por último sería este sistema con una microválvula que se basa un poco en lo que decíamos anteriormente. Vamos a tener un voltaje eléctrico que me va a activar la válvula y mediante una fuerza neumática vamos a ser capaces de imprimir este fluido. ¿Qué ventajas tienen estas tecnologías mediadas por gota? Pues en primer lugar la elevada resolución. Lo estamos diciendo, es una gota tiene un diámetro muy pequeñito y podemos imprimirlo gota a gota, o sea, podríamos controlar qué hay en cada una de esas gotas y dónde dejamos caer cada una de esas gotas, de manera que tenemos una resolución muy alta y un control espacial de la impresión muy elevado. Por otro lado, se puede imprimir a una velocidad muy grande. Podemos imprimir hasta a 10.000 gotas por segundo, teóricamente. Es una tecnología asequible económicamente, el montaje de estas impresoras no lleva ningún elemento que sea excesivamente caro y podemos generar gradientes celulares. El poder imprimir gota a gota me permite controlar la composición de cada gota que yo puedo hacer creciente o decreciente. Y no solo con células, sino con otro tipo de moléculas, como podrían ser citoquinas o quimioatrayentes, con las cuales dentro de una estructura orgánica yo puedo generar gradientes de atrayentes y conseguir movimientos celulares dentro de mi estructura. Y las limitaciones que presenta esta tecnología es que únicamente voy a poder imprimir biotintas que tengan una viscosidad baja, que tienen, como veíamos antes, boquilla, con todos los problemas que hay asociados a la impresión mediante una boquilla, y que la concentración celular de cada una de las gotas está limitada a un máximo de 10 elevado a la 6 células por mililitro. Vale. El último tipo que nos quedaría por ver sería la bioimpresión basada en tecnología láser. Los mecanismos son todos muy similares y lo único que cambia es la disposición de las capas. Entonces, por ejemplo, en este primero de aquí, que sería la tecnología LIFT, transferencia inducida por láser, lo que vamos a tener es una primera capa transparente que nos va a servir de soporte para enfocar el haz láser. Luego vamos a tener una segunda capa que va a ser la capa que va a absorber toda la energía láser. Y luego vamos a tener una tercera capa con la biotinta y la suspensión celular que nosotros queramos imprimir. De manera que cuando el haz láser incide sobre la superficie de esta primera capa, va a dejar pasar la energía hasta la segunda capa de absorción, que en este caso va a estar conformada de un elemento metálico, como podría ser el oro, y este elemento metálico, cuando absorba la energía, lo que va a hacer es calentarse. Al calentarse se dilatará y empujará la suspensión celular de manera que se imprime una de las gotas. Esto, lo que vemos aquí a la derecha, son dos sistemas en los cuales se ha modificado esta capa de sacrificio
para, pues eso, luego veremos en qué nos puede afectar la composición de estas capas, pero serían tecnologías muy similares, donde la capa intermedia va a estar formada o bien por polímeros que absorban de manera muy eficiente, muy eficaz este haz láser y que además generen diferentes fuerzas de empuje. Y por último vamos a tener la escritura directa, que se diría, que es esta forma de impresión láser en la cual tenemos una suspensión celular y el haz láser lo que va a conseguir es empujar literalmente estas células hacia nuestro sustrato, de manera que las desplaza de la solución y en este modo las imprimiríamos. Y esto, una mejora de este sistema, sería este que vemos aquí a la derecha, en el cual se le ponen fibras ópticas para que sirvan de guía y aumentemos la precisión de este proceso. Y aquí os quería contar un poco una de estas tecnologías láser que es, bueno, con la que yo trabajo, que sería BEA-Lift, que es Blister Assisted Lift, que sería esta tecnología de impresión mediante tecnología láser, gracias a la presencia de una capa de sacrificio que lo que va a generar es, como vemos aquí, un blister que finalmente cuando se libera de arriba lo que deja abajo en la superficie es una gota. Esto, la ventaja que tiene es que podemos poner un objetivo de microscopio por el cual enfoquemos el haz láser y mediante el cual también podemos ver en tiempo real lo que estamos imprimiendo. No solo tenemos precisión a la hora de imprimir, sino que podemos seleccionar antes de la impresión qué queremos y qué no queremos imprimir mediante un sistema de visión. Entonces, ventajas que van a tener estos procesos, el principal es que es un proceso de no contacto. Las células no sufren choque contra ninguna superficie. Que la viabilidad celular demostrada con esta tecnología es muy alta, es de mayor de un 95% de viabilidad, que la resolución, como veíamos, igual que en el sistema de gotas, es muy elevada y además la densidad celular que podemos tener en estas disoluciones que vamos a imprimir es, de nuevo, muy alta, muy alta, la más alta de todas. Las biotintas que podemos imprimir pueden tener una viscosidad muy baja que, por ejemplo, con el sistema de gotas es limitada. Y, como os comentaba, la posibilidad de añadir un sistema óptico que me permite ver en tiempo real el proceso que está teniendo lugar. Y los riesgos que tiene esta tecnología sería el riesgo de la radiación, ya que no dejamos de estar utilizando un haz láser enfocado en una superficie biológica, en un material biológico, y como pasaba con la estereolitografía, tendríamos que estar seguros de que a largo plazo esa cantidad de radiación que ha recibido nuestro material orgánico no es dañino ni genera ningún tipo de degradación en estas estructuras. En el caso de utilizar capas intermedias metálicas, uno de los problemas que se ha visto es que estas capas pueden liberar nanopartículas de estos metales sobre la suspensión de células, de manera que llega un punto en el que estas trazas metálicas pueden ser tóxicas e impedir la supervivencia de las células que tenemos sobre ellas. El problema más grande que presenta esta tecnología, que van los últimos dos un poco ligados, sería la escalabilidad y el alto coste. Las fuentes láser que se utilizan aquí, como podemos ver, son muy caras. Al final no deja de ser un dispositivo que no está al alcance de cualquier laboratorio. Entonces, la idea de escalar todo este sistema de una forma industrial tendría un coste muy elevado. Y su manejo requiere de un técnico especializado, ya que para manejar este tipo de fuentes de luz necesitas una certificación que te permita trabajar con ellos con seguridad y una formación. Entonces eso también es una limitación a la hora de poderlo escalar a nivel industrial y que cualquier técnico pudiera utilizarlo.
Y bueno, un poco teniendo en cuenta todo esto que os he contado de cómo se hace, quería enseñaros un poco qué se hace, ¿no? Porque es verdad que suena muy a una gota y otra gota y parece que estamos muy lejos todavía de conseguir resultados viables y no es para nada así. Como podemos ver, hay prácticamente todos los órganos han sido ya, o hay ciertas aproximaciones a su bioimpresión o al menos a, no para un trasplante, pero sí para su uso en laboratorios y para su testeo. El hueso es uno de los tejidos que más importancia se le está dando en los últimos años en el ámbito de la bioimpresión y se han conseguido replicar estructuras óseas e incluso trasplantarlas a pacientes. Hace poco, no he encontrado la noticia, se han trasplantado una tráquea en el Hospital de la Paz de Madrid, que si podéis buscarlo, y se ha hecho mediante impresión láser esta estructura y ahora mismo esa persona sobrevive con ella puesta. O sea que estamos ya en un punto bastante óptimo y bastante prometedor de estas tecnologías. También hemos visto mucho ejemplo en cartílagos y esto es un ejemplo real de un paciente al cual se imprimió una sección de un músculo que había perdido mediante una cirugía y se le implantó con una cirugía posterior y se ha visto que luego fue totalmente viable. Os quería traer aquí una pequeña reflexión con este ejemplo y es que pese a que podemos imprimir, como os he enseñado el ejemplo del hueso, uno de los mayores problemas está no en imprimir un órgano funcional, sino en combinar varios tipos de órganos, por decirlo de alguna manera, en una sola impresión. Por ejemplo, un hueso internamente, pese a que su estructura no es muy compleja, va a tener también una vascularización para que luego se comunique de manera efectiva con el resto del sistema. Y esto ya se ha conseguido también. O sea que estamos mucho más cerca de lo que parece de conseguir cosas muy prometedoras y muy grandes. Y como podéis ver aquí, este ejemplo es del año pasado y esta sería una sección del órgano bioimpreso a las 2 semanas de su impresión tras esa maduración que veíamos en bioreactores. Y estas señales de aquí sería todo lo que podemos ver que es un capilar endotelial por el cual luego fluiría la sangre. O sea que ya estamos a un nivel de estructuras muy complejas. Y es cierto que para ciertos sistemas como el sistema nervioso, el sistema linfático, el sistema endocrino, no se ha conseguido una réplica exhaustiva ni precisa porque, por ejemplo, del sistema nervioso, la composición del cerebro es un gran desconocido aún a día de hoy, aunque tenemos muchísimos estudios y mucha idea de los tipos celulares, sigue siendo un misterio, entonces se replican ciertas formas, se replica su estructura, pero conseguir llegar a un órgano funcional en estos ámbitos que pudiéramos trasplantar todavía queda mucho camino por recorrer. Pero, sin embargo, en unos sistemas de una complejidad intermedia, como es el sistema reproductivo, respiratorio, digestivo, urinario, sí que se han hecho muchos avances y se han conseguido imprimir membranas de intercambio de gases similares al alveolo. También se están estudiando la posibilidad de generar sistemas reproductivos bioimpresos para aquellas personas que son infértiles, que no pueden tener descendencia, intentar sustituirlo y también hay alguna cosa bastante prometedora. Y a nivel de sistema digestivo y urinario, sobre todo, hay muchos estudios centrados en el hígado y en los riñones y el mayor problema es un poco el que exponíamos al principio, que es esas estructuras tubulares internas que tienen un equilibrio muy fino y muy preciso y que las interconexiones entre ellas tienen que estar muy bien asembladas y esto es una cosa en la que todavía se está trabajando. Pero cosas que ya sí que se hacen y sí que estamos viendo casos de pacientes reales sería, por ejemplo, en el sistema circulatorio, esto que os enseño aquí es un ejemplo de una válvula del corazón. Y esta válvula ha sido trasplantada con éxito a un paciente que tenía una miocardiopatía y se le ha retirado la válvula dañada y se le ha trasplantado una válvula bioimpresa y a día de hoy esa persona sobrevive y ha sido un éxito y el corazón funciona con una válvula artificial. Y el caso, yo creo, en el que estamos más avanzados ahora mismo sería el caso de la piel,
ya que es el órgano más sencillo, tiene una estructura laminar bastante amigable a la hora de hacer bioimpresión en ella. Y un ejemplo de empresa que está revolucionando el mercado en estos sentidos sería Poyetis, que es una empresa francesa que actualmente imprime modelos de piel y están comercializados y se han utilizado en largos quemados para ayudar a curar estas heridas mediante el trasplante de estos equivalentes dérmicos y han dado resultados muy buenos. El problema que sigue teniendo estas equivalentes de piel es la sobresimplificación que somos capaces ahora mismo de generar de un órgano real en su bioimpresión. Únicamente vamos a utilizar los dos tipos celulares principales, pero este, que es un ejemplo muy intuitivo, un pelo, todavía no somos capaces de incluirlo en un sistema impreso artificialmente, ni una glándula sudorípara. Entonces, pese a que se han conseguido muchos avances y tenemos ejemplos en los que han sido útiles y hemos conseguido mejorar la calidad de vida de los pacientes con ellos, nos queda todavía un largo camino hasta conseguir cosas más eficaces. Y por último, os quería dar una pincelada sobre impresión 4D, que sería como el siguiente paso a toda esta tecnología que os he estado contando hasta ahora, y es cuando unimos la impresión 3D y el tiempo como variable. De manera que vamos a conseguir imprimir estructuras que por sí solas varíen con el tiempo. Es el objetivo que tendría este nuevo campo de estudio. De modo que las estructuras finales no sería necesario que en el proceso de bioimpresión controláramos 100% todos los parámetros de conformación, sino que únicamente con el crecimiento natural de las células se conformarían de la forma que nosotros queremos óptima para nuestro paciente una vez ya integrada, que es como lo que estamos ahora trabajando para conseguir que todo esto sea una realidad. Y eso sería todo. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, pues estoy más que... Que levante la mano quien quiera preguntar. Hola, lo primero felicitarte por la gran charla que has dado. Mi pregunta es, ¿los órganos que se están utilizando ahora impresos ya en pacientes, tienen algún tipo de vida media o ya son duraderos? De momento solo hay un caso en el que se haya trasplantado un órgano completo, que es una vesícula, que se ha hecho en un laboratorio en Estados Unidos, y el paciente a día de hoy lleva 2 años, creo que es, y sigue vivo. Es todo lo que sabemos hasta ahora del límite que tienen estos órganos, pero todavía no ha dado tiempo desde que se ha puesto a punto la impresión a ver un límite de vida media. Sí que en el laboratorio tienen un tiempo de uso óptimo y según cómo los conserves, las estructuras se van degradando, pero cuando se han hecho experimentos en animales, lo que pasa cuando, en el mejor de los escenarios, es que el cuerpo, digamos, que coloniza ese órgano externo y lo reabsorbe, de manera que llega un momento en el que no eres capaz de discernir entre la parte bioimpresa y el organismo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Felicidades, lo primero. Cuando nos hablabas de la impresión en 4D, a ver si yo te he entendido bien. Quiere decir que con la bioimpresión hacéis, por ejemplo, un trocito de piel que a mí me implantáis, pero no está ya con todas sus capas en su fase final, sino que ahí mismo va a crecer. Una vez que ya esté implantada, va a seguir su crecimiento hasta que tenga todas las capas necesarias. Más o menos. Sería un poco, a ver si lo veo aquí, se han hecho muchos estudios sobre todo con la conformación en tejidos que necesitan una forma circular. Hacer una forma circular bioimpresa es bastante complejo si la quieres poner en esta sección que vemos así, porque al principio una superficie muy pequeña tiene que aguantar un gran peso
en lateral. Entonces, imprimir en este sentido es bastante complicado. De manera que se ha visto que si yo genero estas estructuras y luego las implanto cuando todavía no tienen la forma concreta que yo quiero, con el tiempo son capaces de adaptarse a esa forma por el entorno en el que las sitúas. Muchas gracias por tu seminario. Yo tenía una curiosidad. El filamento, cuando en una máquina de extrusión, por ejemplo, las células, o sea, ¿están en un disolvente o algo? ¿O están, o sea, se distinguen unas de otras? Quiero decir, cuando tú las empujas, ¿cómo sabes que empujas una célula entera y no media? ¿Me explico? Sí, precisamente no se sabe. Por eso es la diferencia que os decía entre las técnicas de extrusión y las asistidas por láser. Por ejemplo, cuando tú extruyes, lo que haces es que extruyes una suspensión. Tú tienes las células normalmente en un medio de cultivo en el cual ellas proliferan y viven de forma óptima, y ese líquido completo es el que tú inyectas mediante un tubo a tu cámara de extrusión. De manera que tú puedes calcular una media del número de células que va a haber en tu material extruido según el número de células inicial que había en tu disolución, pero nunca vas a tener la certeza de qué células o cuántas células estás imprimiendo. Sin embargo, en las tecnologías asistidas por láser, con esa posibilidad de instalar un sistema óptico, sí que te resuelven esa duda que tenías, que es que yo puedo ver la célula y decir, vale, esta célula es la que yo voy a imprimir. Y sé que está entera y sé que está viva. Si le hago un marcaje, por ejemplo, de supervivencia, puedo comprobar que esa célula viva y que es un linfocito, porque la veo que tiene este marcador, es la que yo estoy imprimiendo. Y con esa tecnología tendríamos esa precisión de la que tú hablas. Entonces, en la de extrusión, o sea, en la boquilla no sale una célula, a lo mejor sale... No. Harías una media entre volumen, número de células, para saber cuántas células tienes por cantidad de volumen. Ok, gracias. Nada. Muchas gracias por la charla. Yo tenía una pregunta sobre los métodos que se utilizan para imprimir estos tejidos. ¿Se pueden combinar? Es decir, ¿habrá zonas en las que necesiten más precisión? Claro. Y otras en las que no tanta. Entonces mi pregunta es, ¿se puede combinar o tiene que ser un solo método? No, de hecho, lo que tú dices tiene mucho sentido. Es verdad que hay ciertas zonas, por ejemplo, un epitelio siempre es como una superficie más plana, homogénea de células, y si yo quiero hacer un conducto, sí tiene una geometría más específica y más concreta. El problema a la hora de combinar estos métodos es el espacio físico. O sea, es cómo yo mantengo la esterilidad en una zona y acoplo un cabezal de extrusión a la vez que lateralmente pongo un cabezal de impresión por láser, por ejemplo. Pero yo creo que es caro y todavía se hace muy poco, pero sí que sería posible y sería una aproximación muy interesante en la que se está trabajando. ¿Es el tiempo una variable a tener en cuenta aquí? Es decir, cuando comienza a generar un tejido, ¿tiene que hacerse en un tiempo determinado? Es decir, el cambio de una máquina a otra puede suponerte que se agote este límite de tiempo y por tanto... Claro, o sea, es el problema que hablábamos de trabajar con material biológico, con material vivo, que al final hay muchas variables que son críticas y el tiempo, por supuesto, es una de ellas. La evaporación del líquido de suspensión en el que tengo las células, el cómo lo desplazo, que también en un movimiento simple entre una máquina y otra, al final estoy alterando toda la geometría que yo he generado en la impresión. Entonces, el tiempo es crítico y a día de hoy se suple con las técnicas de laboratorio, pero es verdad que a la hora de escalarlo es uno de los factores más importantes y uno de los mayores problemas con los que nos encontramos a la hora de hacer que esto sea una producción en masa. Muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, si no hay más preguntas, de nuevo gracias, Rocío. Nada, a vosotros.